Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. A tan solo 23 días para esa esperada cita con las urnas y con un fin de semana bastante intenso, hasta con un hombre acusado de un posible tercer intento de asesinato contra Trump en las afueras de su rally en Coachella, incluido. Pues la arena política se calienta mientras que Trump se está afianzando y sigue subiendo en las encuestas, muy a pesar de la señora Harris y quienes quisieron subirla al Olimpo en ascensor sin que hubiera demostrado subir a pie ni siquiera un tramo de escaleras. Y es que poquito a poco ven desinflarse la burbuja, perdiendo posiciones en los llamados estados bisagra, en Pensilvania, en Michigan, en Georgia, Arizona, Nevada y Wisconsin, que son decisivos para ganar la elección, y además entre las comunidades negra e hispana que habitualmente pues, solían afianzarse más a votar por demócrata. Y es que por mucho intento que hagan por impulsar a la dama de la carcajada, la situación es que su administración ha dejado al país pues no precisamente para risas. Esta es una elección donde más allá de las populistas promesas de campaña, la gente va a votar por la realidad que nos rodea. Y la frontera obviamente sigue siendo, junto a la economía, los dos factores más importantes para los estadounidenses según las encuestas. Y como con otros desastres de esta administración, pues en estos temas ni Biden ni ahora la elegida a dedo para sustituirlo, la señora Harris, pueden seguir mintiendo ante una realidad que nos supera y de la que son realmente responsables. Más de 10 millones de indocumentados, casi 200 en la lista de terroristas, 425.431 criminales convictos, 13.100 por homicidios y 15.811 por asaltos sexuales. Estamos hablando de más de la cuarta parte que además lo han hecho a niños y que andan sueltos por nuestras ciudades. Y pandillas transnacionales como el Tren de Aragua, ya asentadas y creciendo exponencialmente, sembrando el terror en muchas comunidades. Como les decía, no está ni para una cerveza ni para una de sus desarticuladas risotadas. Trump, que lleva mucho tiempo haciendo campañas sobre la importancia de la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza, al igual que ha ocurrido con la comunidad negra, ha abierto también los ojos y la confianza de los latinos, aumentando poco a poco su apoyo, según la encuesta de The New York Times Siena College, que fue publicada el día de ayer domingo. Esta misma semana dio a conocer el llamado Plan Aurora, si es que es elegido, a través del cual pues enviarán escuadrones de élite de ICE y de la patrulla fronteriza y los agentes federales para cazar, arrestar y deportar a todos los miembros ilegales de esa pandilla extranjera hasta que no quede ni uno solo en este país. Un liderazgo real que le ha valido además el importantísimo respaldo del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza en Arizona y que contrasta con el de una mujer que entrevista tras entrevista, independientemente de si lo hace entre periodistas o medios amigos, india, negra o jamaiquina, o con el acento que adopte para cada ocasión, sigue siendo la misma Kamala que se vende como la fiscal que luchó contra las pandillas en California, pero que uno se pregunta cómo permitió este desastre como vicepresidente, que promete hacer en noviembre lo que uno se pregunta y qué ha hecho en estos 4 años. Y la misma Kamala que a la gente no le ha gustado antes y honestamente, y según las encuestas, tampoco le está gustando ahora. La misma que gastó más de 40 millones de dólares en el 2019 para no levantar más de un 3% en las encuestas. La misma que hace menos de un año la propia NBC calificaba como la peor y más ineficiente vicepresidente de la historia en sus encuestas. Y la misma que al 90% de su staff se le ha ido o ha sido despedido por algunos conflictos con ella. La misma a la que ni siquiera el establishment de su propio partido, incluyendo a Biden y a Obama, la tienen mucha simpatía a pesar de las circunstancias. Y esa es la realidad, guste o incomode, lo sabe y lo sabemos. Comenzamos.
Bueno, pues quiero presentarles a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros Lorenzo Coviela, él es abogado. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estar aquí con nosotros. Nos acompaña también Vanessa Vallejo desde Washington, ella es analista política y vamos a estar a lo largo de este programa pendientes también de otros invitados que se van a ir incorporando. Quiero comenzar, si me permites, Lorenzo, con Vanessa, que está en Washington, para preguntarle sobre ese confuso incidente que hubo en las afueras del rally del presidente en California. En un principio se pensó que podría tratarse de un atentado, pero aparentemente el propio individuo de 49 años dio declaraciones diciendo que es seguidor de Donald Trump, que ha estado en la convención republicana y que esas armas él normalmente las cargaba en su baúl. No ha sido por el momento, creo, todavía cargado no tiene ningún cargo federal. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Vanessa? Bueno, pues que como en los demás casos nos toca que seguir esperando información y yo creo que acá uno de los asuntos fundamentales para señalar es que los americanos seguimos todavía esperando información todavía del primer intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Y aún cuando ese pasó hace ya meses, es que todavía no se tiene gran información sobre esto. Y lamentablemente creo que es lo mismo que va a pasar con este incidente, o no sabemos todavía qué fue lo que sucedió. Pero creo que lo que estamos viendo es un servicio secreto que por lo menos no le da a los americanos la información necesaria. Creo que cada vez es más evidente que la vida del expresidente corre peligro y que no se está haciendo lo necesario para cuidarlo como se debería cuidar, porque es decir, 3 eventos como estos ya son demasiados, no hay información y si uno piensa bien, pues por lo menos es incompetencia que todo esto pase, pero si uno piensa mal, pues entonces ya estamos hablando de que algo está pasando adentro del servicio secreto y es muy difícil que esto pase y muy lamentable, porque evidentemente no solo se trata de la vida del expresidente, que por supuesto cualquier vida es muy importante, pero también se trata de la estabilidad de un país, de la democracia y de la confianza que tienen los americanos en sus instituciones, como por ejemplo en el servicio secreto. Fíjate, Vanessa, qué bueno que tocas eso, porque nosotros hemos insistido mucho en que una cosa, Lorenzo, te incluyo también aquí en esta conversación, hemos insistido mucho en que el agente del FBI, el agente del servicio secreto, que se juega la vida por un presidente abajo en el field, en el campo, es una cosa total y absolutamente diferente a esa cúpula que ni siquiera en estos momentos se permite dar la información a la que ha tenido acceso al propio Congreso. O sea, cuando ellos han emitido sus investigaciones, se han pasado al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia y la cúpula del FBI en estos momentos se ha negado a entregar cuál es la información que se tiene, como muy bien dices, de ese primer intento de asesinato, que fue realmente un asesinato de un inocente y un intento de asesinato al expresidente Trump, y también de ese segundo, porque del segundo han quedado inmensas lagunas sobre este individuo que está detenido, que fue detenido, que se evitó obviamente que pudiera llevarlo a efecto, pero que deja unas lagunas impresionantes. Ahora, yo les comentaba, Vanessa, que hay unas enormes diferencias, sobre todo, y Lorenzo, en el tema de la inmigración. Y yo creo que este es un factor que las últimas encuestas, yo hablaba de la de Siena College, están demostrando que sigue siendo la número 1 para los constituyentes. El presidente tomó el toro por los cuernos y dijo: yo creo que aquí hay que dar ya planes concretos, y uno de esos planes es el Plan Aurora. Y nuestra gente se preguntará: ¿y qué es eso, el Plan Aurora? Bueno, el Plan Aurora es un plan a través del cual van a poner todos los servicios que tienen de la ley a su alcance para poder detener a estos individuos. ¿Qué te parece si recordamos lo que dijo Trump y después ya lo conversamos contigo? Vamos a ver. What the hell is happening with our country? What are they doing? What are they doing to Colorado? They're ruining your state. I'm announcing today that upon taking office, we will have an Operation Aurora at the federal level. To expedite the removals of these savage gangs, and I will invoke the Alien Enemies Act of 1798. Think of that. 1798, this was put there, 1798, that's a long time ago, right? To target and dismantle every migrant criminal network operating on American soil,
Who would have ever thought that a president or a future president would ever have to stand here and say such things? Who would think that that's even possible to have to? Bueno, pues Lorenzo, una ley de 1798 y ahora sale de debajo de las piedras y además tendría efecto para poder hacer esto. Pudiera tener efecto. Es una ley que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para reunir japoneses, alemanes, italianos que se sospechaban que pudieran ser personas enemigas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se pusieron en campamentos diferentes a aislarlo de la población general. Así que se ha utilizado anteriormente, pero no con buenos efectos. Y se ha utilizado cuando los Estados Unidos está en guerra con otros países. En estos momentos no está en guerra con México o con los otros países de América del Sur. Pero, no obstante, una cosa que dice el presidente y que varios, lo que son personas instruidas en la ley, diferentes profesores han hablado, es que parte de la ley habla sobre invasión, ¿no? Exacto. Y se habla que muchos de estos inmigrantes, hay muchas personas buenas, personas trabajadoras que vienen aquí a hacer su vida y el sueño americano, pero también están viniendo personas que son parte de gangas, personas que han cometido homicidio en sus países, diferentes criminales violentos, y esas personas están causando cierto caos en diferentes partes de los Estados Unidos. Así que en eso sería interesante, ya cuando él sea presidente de los Estados Unidos, cómo esa ley va en función y cómo él lo va a poder utilizar. Claro, pues fíjate, yo estaba dando estos datos y quiero volver a repetirlos, esto no es un chiste. Son más de 10 millones de indocumentados que se sepa hasta este momento, porque obviamente hay muchos que han entrado a través de esos huecos, los carteles saben las zonas por donde pueden dejarlos pasar y eso es obviamente diferente. Pero hay 425.431 criminales convictos, 13.100 por homicidios y 15.811 por asaltos sexuales, muchos de ellos, una cuarta parte, cometidos con niños. Esa gente está purulando por nuestro país sin que se sepa realmente quiénes son. Y eso genera, obviamente, una incertidumbre y un miedo inmenso. Eso no sería suficiente para poder poner en práctica esta ley que, efectivamente, como tú dices, a pesar de ser una ley de 1789, hay una parte en la que aduce a lo que se considera una invasión y, sobre todo, el que atente o venga con la intención de atentar contra estadounidenses. Sí. De nuevo, no se ha utilizado de esa manera anteriormente. Cuando se estableció esta ley, los Estados Unidos no tenían el problema de inmigración, no tenían el problema de tráfico de drogas. Eso, más que nada, el problema eran personas que podían invadir de Inglaterra o de otros países europeos, y por eso se estableció esa ley. Ahora, las leyes y la Constitución se va interpretando mientras va pasando el tiempo, y va a ser interesante si él utiliza esa ley para tratar de atacar a esos sectores criminales. Cómo eso va a llegar eventualmente a las Cortes, y la Corte va a interpretar si la ley aplica de esa manera. Y perdona la pregunta y perdona la ingenuidad, pero igual que el señor Biden llegó a la Casa Blanca bolígrafo en mano y se dedicó a derogar todas las leyes que no le gustaban sin tener plan B, haciendo el desastre que tenemos ahora. Si llegara una nueva administración, también a golpe de plumazo se podría articular algún decreto presidencial que dijera que una ley similar, aunque luego tuviera que ser votada, o que alguna actividad similar o algún plan similar se podría poner a efecto. El presidente y el poder ejecutivo es grande, ¿no? Y se ha ido expandiendo a través de los años. Así que sí es posible que el presidente Trump, siendo presidente, pudiera con decretos utilizar diferentes partes del gobierno federal para llevar a cabo ese plan. De nuevo, en muchos casos, cuando los presidentes toman acciones, hay también personas que llevan esas acciones a la Corte a ver si son constitucionales o no. Así que esa sería la parte interesante de ver cómo eso se desarrolla. Vamos a ver, Vanessa, porque ahora vamos a irnos al otro lado. Nos vamos a ir con la señora Kamala Harris y a estas últimas encuestas que estamos viendo, donde el presidente ya está sacando puntos considerables, y sobre todo en esos estados que se consideran bisagra, que se consideran estados decisivos. Y entre ellos, ganando también puntos entre los latinos y entre la comunidad afroamericana. Cuéntame un poquito desde Washington cómo se está viendo este increchendo en las encuestas, en algunos lugares más tímido, en algunos destacando ya incluso hasta por 20 puntos. Sí, pues yo creo que es bastante destacable para empezar lo que está pasando en Pensilvania.
¿Por qué? Porque es muy difícil que los demócratas vayan a lograr quedarse en la Casa Blanca si no ganan Pensilvania. Y Pensilvania llevamos que durante meses los dos han estado empatados, pero además que hay en las últimas semanas un par de encuestas que le dan incluso la victoria al expresidente Donald Trump. Obviamente en Pensilvania se supone que el presidente Biden debía por lo menos darle un empuje a Kamala Harris porque toda su vida ha hecho política en Pensilvania, pero además por toda el historial que tiene, por ejemplo, con los sindicatos en Pensilvania. Entonces eso por un lado. Luego de otro lado, lo que mencionas de los hispanos y el voto afrodescendiente también es muy interesante porque aunque los demócratas siguen teniendo la ventaja tanto en el voto afrodescendiente como en el voto hispano, pues es que esa diferencia se ha reducido a niveles históricos. Y a mí me parece muy curioso esto porque durante años, casi una década, los medios de comunicación han tildado al expresidente Trump de ser racista, de odiar a los hispanos, y es precisamente Trump, el candidato republicano, que está logrando cifras históricas entre afrodescendientes y también entre hispanos. En este momento, según la última encuesta de Times y Siena, tienen los demócratas, esto es voto hispano, tienen los demócratas el 56% y los republicanos el 37%, que repito, aunque los demócratas sigan teniendo la ventaja, esto significa una diferencia de 19 puntos. En el 2020 esa diferencia era de 26 puntos y en el 2016 esa diferencia era de 39 puntos, es decir, 39 puntos los demócratas por encima de los republicanos. Ahora, en el voto afrodescendiente, en este momento, en esa misma encuesta, Trump tiene un 15% y la diferencia es de 63%. Es decir, los demócratas tienen 63 puntos por encima, pero en el 2020 esa diferencia era del 81 y en el 2016 esa diferencia era del 85. Entonces es claro que Trump le está ganando esos votos de, digamos, grupos que son columnas para el Partido Demócrata, porque hay que decir claramente que si el Partido Demócrata, por ejemplo, no tuviera el voto de los afrodescendientes a esos niveles tan altos, es que no sería nada, no habría sobrevivido. Entonces creo que es muy importante esto y sobre todo señalar de nuevo que a mí me parece muy curioso que sea precisamente Trump el que han tildado de ser un racista quien esté logrando estos números. Bueno, vamos a ver, porque fíjense ustedes, Vanessa nos estaba comentando obviamente y lo estábamos hablando con ustedes, cómo se empiezan a desmarcar lo que son consideradas minorías, la minoría latina, que cada vez es más mayoría, y también la negra. Pero hay una cosa que ni unos ni otros soportan, y hay también encuestas que a la pregunta es a lo que responden, y yo les voy a poner después una muestra de algunas de esas personas, y es que se considere que por ser latino hay que votar demócrata, o por ser de la comunidad afroamericana hay que ser también demócrata. Y esto fue lo que pasó cuando Obama, el expresidente Obama, fue a apoyar a la señora Harris y se atrevió a darles una especie de lecture o reprimenda a las personas que estaban allá afroamericanas, diciéndoles que sería terrible que votaran por una persona que no fuera de su raza. Vamos a escucharlo. Y se te ocurren todo tipo de razones y excusas. Tengo un problema con eso porque en parte me hace pensar en hablar directamente con los hombres. En parte me hace pensar que, bueno, simplemente no sientes la idea de tener a una mujer como presidenta, ya que se te ocurren otras alternativas y otras razones para eso. Y creo que cualquiera con quien hables en una barbería, cualquiera con quien hables en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, ¿quién viene con ese tipo de actitud? Creo que hay que preguntarles, bueno, ¿cómo puede ser eso? Porque las mujeres en nuestras vidas nos han apoyado todo este tiempo, nos han estado criando, trabajando y cuidándonos, y cuando nos metemos en problemas y el sistema no funciona para nosotros, marchamos y protestamos, y ahora ustedes están pensando en quedarse afuera o incluso apoyar a alguien que tiene un historial de denigrarles. Eso no es aceptable, eso no es nada, esto ni siquiera debería ser una pregunta. Bueno, el presidente decía, como saben ustedes, que es inaceptable, pero esto no ha sido tomado nada bien por algunos miembros de la comunidad afroamericana. ¿Cuál es tu opinión, Lorenzo, sobre este tipo de lectures? Que se piense que por el hecho de ser latino o de ser negro uno no puede opinar por sí mismo y que además la raza tiene que estar de por medio.
Yo creo que eso es algo absurdo y algo totalmente contraamericano, ¿no? Toda persona que viene a los Estados Unidos somos personas de diferentes países, de diferentes colores, diferentes razas, todos mezclados aquí en lo que se llama el melting pot, que es los Estados Unidos. Y todos tenemos diferentes opiniones y ideas. Yo creo que el presidente Trump, con su mano fuerte, con el respeto a la ley, da algo que muchas personas que vienen de otros países, que la ley no se respeta, ven como algo favorable y algo que ellos quieren tener como su líder. Y por eso yo creo que él está subiendo en las encuestas. Bueno, pues esto así fue como lo tomaron también algunas de las personas de la comunidad afroamericana. Se han atrevido incluso a hacerle un rap. Vamos a verlo, porque realmente es potente el mensaje, pero está simpático. What you thought you was doing, Barack Obama? Boy, you done stepped out there. All you did was piss black men off, bruh. All you did was piss black men off. Why y'all think the American people why y'all think the Democrat Party own black folks? The Democrat Party don't own black folks, bruh. El Partido Demócrata no le pertenece a la comunidad afroamericana. We know, we see the play. Kamala Harris is losing. Todos sabemos que Kamala Harris es losing. Yeah, you know, black people, if you're voting for Donald Trump and not Kamala Harris, this is unacceptable. Man, check it out. This is what I gotta say to you. 1, 2, Trump is coming for you. 3, 4, you won't win no more. 5, 6, the election was fixed. 7, 8, y'all made a mistake. 9, 10, Trump is coming again. 9, 10, Trump is coming again. Bang! Bueno, pues en plan simpático, pero se lo han cantado así como que a la cara. ¿Quién se cree Obama para decir que es inaceptable si un miembro de la comunidad afroamericana votara a alguien que no fuera Kamala Harris? ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo es posible que el Partido Demócrata sienta que puede manejar los destinos de una comunidad como la afroamericana, o que papá Obama se va a poner ante ellos para tratar de decirles con su ejemplo y con sus virtudes que si no lo hacen eso es inaceptable? Bueno, pues ha habido además más personas que han opinado a este respecto. Vamos a escucharlo. He sounded like a slave master in that clip. Suena como un máster de esclavos y como si estuviera en la plantación que maneja. Ellos no tienen el derecho a hacer nada si es que él no les da permiso para ello. Eso es todo lo que está diciendo a esta gente. A quien no les diga yo no tienen el derecho de votarle. ¿Pero cómo se atreve a avergonzarnos así? Y decirle a la gente que son misóginos si no votan por Kamala. ¿Y usted dice que Trump es quien denigra a la gente negra? No, señor presidente, es usted, señor Obama, quien está denigrando a nuestra gente por pedirle que no tienen el derecho de poder opinar por sí mismos. You are the one, President Obama, who is denigrating these people because you think that they don't have the right to think. Bueno, pues ustedes lo han escuchado. Más claro el agua. Vanessa, ¿qué opinas de toda esta polémica? Pues me parece muy bueno esa última frase que acabamos de escuchar, porque es precisamente eso lo que está haciendo. Es un Barack Obama diciéndole a los afrodescendientes que ellos no tienen el derecho para pensar por sí mismos. Esa frase de Barack Obama diciéndole a los hombres negros particularmente que ellos no están pensando, o que aquellos que no están pensando en votar por Kamala Harris es porque odian a las mujeres y porque tienen problemas todavía con las mujeres y que por eso que son unos machistas y que por eso sacan excusas. Es lo mismo de si tú no votas demócrata no eres negro, y esos son frases y pensamientos profundamente racistas. Y me parece también un asunto muy importante para señalar es que ellos evidentemente lo que esto muestra es que se están dando cuenta o que es muy evidente que están perdiendo el voto de los afrodescendientes, pero en particular el voto de los hombres negros y también hombres blancos. Y lo que a mí me parece importante de señalar es que los demócratas, en vez de decir, miren, nosotros podemos ofrecerles esto, este es nuestro plan para volver a ganar este voto, esto es lo que ofrecemos, en vez de hacer eso, lo que hacen es insultarlos. Mientras tanto, tienes a un Donald Trump que está diciendo, miren, en mi gobierno las cifras para los afrodescendientes fueron estas, las cifras para los hombres fueron estas, y eso es lo que yo les ofrezco, y eso es lo que debería hacer un político. Un político no puede salir a insultar a sus votantes porque están enojados. Lo que tiene que hacer es ofrecer un plan y decir claramente cómo es que
él sirviendo, porque se supone que la política es para servir a la gente, cómo es que él sirviendo va a ayudar a mejorar la vida de las personas. Mientras tanto, lo que vemos de parte de los demócratas son insultos a aquellos que se les están yendo. Y fíjate que eso es muy interesante que lo comentes, porque primero uno predica con el ejemplo. Cuando en este país se habló de la polarización y se habló de acabar con el racismo, y uno escucha mensajes como ese, está totalmente fuera de lo que se está diciendo. Uno no es menos racista siendo racista, uno no es menos violento siendo violento, que es lo que vimos con las manifestaciones de Black Lives Matter, por ejemplo. O sea, cuando uno quiere luchar y poner el pacifismo encima de la mesa, no sale a quemar comisarías de policía ni a hacer desastres. Y cuando uno quiere luchar contra el racismo, no se pone esa bandera de la raza. Yo no sé qué opinas tú, Lorenzo, pero creo que esto es un tema que la gente, más allá de los mensajes populistas y de los lectures y si es intolerable o no es intolerable, cada vez se están dando más cuenta, ¿no?, que la bandera del racismo se tiene que enarbolar sin ser racista. Totalmente de acuerdo. Una cosa es el presidente Trump, su posición, y lo que ha hablado es contra personas que son criminales, contra la inmigración criminal. Él no está hablando sobre nada de personas sobre su nacionalidad. Sin embargo, lo que vimos en ese video, el expresidente Obama le está hablando básicamente porque tú eres de una raza o porque tú eres de un país, tú no puedes apoyar a Trump. Trump no es tu persona. Tú no puedes hacer eso porque él es racista contra ti. Yo creo que él de esa manera está tratando de poner la idea ese del racismo, claro, forjar el racismo, claro, exactamente, ¿no? En poniendo ese miedo adelante. Y creo que eso es algo peligroso y algo que muchas personas se están dando cuenta, y por eso está de nuevo Trump surgiendo en las encuestas. Voy a pedir el teléfono porque saben ustedes que en este programa siempre les digo que su opinión cuenta, y lo tiene 786-254-5052. ¿Qué opina usted de todo lo que estamos hablando y lo que nos queda? Porque en solo instantes y después de esta pausa vamos a mostrar también un intento de atentado que se estaba fraguando aquí para el día de las elecciones. Y vamos a hablar del papelón que está haciendo también la señora Harris en todas las encuestas. Ya regresamos. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad: la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tienes té. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tienes té, café. Bueno, pues estaba viendo justo estas imágenes de estos individuos, estos 2 individuos, uno de ellos mayor de edad, otro de ellos menor de edad, que estaban tratando de fraguar un atentado contra, en teoría contra el presidente Trump, pero en general también querían atacar el día de las elecciones de los Estados Unidos. Ahí van a ver ustedes los 3 individuos, dice Wendy y este adolescente que fue también detenido, pero que no han querido dar su identidad, obviamente por cuestiones, fueron detenidos cuando después de labores de inteligencia se supo que estaban aquí en el país y lo que estaban tratando de hacer era pues atacar bienes estadounidenses el mismo día de las elecciones, y lo que tenían pensado hacer después era inmolarse y morir como mártires, viajar a los brazos de Alá, donde Alá les iba a esperar con 10 vírgenes después de haber causado todo ese daño aquí en los Estados Unidos. Los individuos se encuentran detenidos, el FBI no ha dado más información, excepto que esto es una investigación que se mantiene en curso para ver si estaban actuando como lobos solitarios o si por el contrario pertenecían a alguna cédula terrorista, de las que también tristemente
se prevé que puedan estar en nuestras fronteras. Pero ahora sí vamos a hablar del papel de la prensa, de cómo la prensa ha ido tratando de forjar opiniones y de ayudar a un candidato y de perjudicar a otro. Recientemente una entrevista de la cadena CBS, ha habido varias, pero la de CBS yo creo que fue importante porque ellos promocionaron, hicieron una promo de la entrevista con una respuesta que daba la señora Kamala Harris de una manera. Y resulta que cuando la entrevista se puso al aire, la respuesta que daba la señora Kamala Harris era absolutamente diferente. Vamos a verlo. Prime Minister Netanyahu is not listening. Well, Bill, the work that we have done has resulted in a number of movements in that region by Israel that were very much prompted by or a result of many things, including our advocacy for what needs to happen in the region. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. We're not going to stop pursuing what is necessary for the United States to be clear about where we stand on the need for this war to end. Wow. ¿Una o la otra? Porque uno no tiene la capacidad de hablar en dos canales diferentes. Vanessa, ¿qué opinas de esto? Yo creo que lo que estamos viendo es una especie de muerte del periodismo enterrado por activistas. Yo no tengo ningún problema con que la gente sea activista, está muy bien ser activista, pero que no intenten presentar como noticia algo que evidentemente es opinión, o que no intenten presentar como noticia algo que se está haciendo como en realidad para impulsar claramente una candidatura presidencial. Yo creo que los medios tienen mucho poder, creo que todavía hay mucha gente que a pesar de que los niveles de confianza de los americanos en los medios han caído a niveles históricos, creo que todavía hay millones de americanos que ven la vida o entienden la realidad, su conceptualización del mundo es a través del lente de los medios de comunicación y por eso es tan importante que haya gente en redes sociales, en internet, mostrando la información que estos grandes medios no quieren mostrar. Por otro lado, yo creo que es evidentemente un insulto a la audiencia, es decir, cuando editan las entrevistas de formas que cambian bastante claro el significado de la respuesta y que hacen lucir a la persona de una manera diferente, yo creo que es evidente que es un insulto a la audiencia, es un engaño y es muy triste lo que está pasando en este país, porque yo creo que antes de Donald Trump, si bien, digamos, lo que se conoce comúnmente como legacy media o mainstream media, obviamente tenía una línea editorial y yo creo que eso está bien, yo no tengo ningún problema con que los medios tengan línea editorial, pero sí se permitían, por ejemplo, investigaciones que perjudicaban a los demócratas, se permitían periodistas que tenían opiniones diferentes. Después de Donald Trump, yo lo que creo es que los periodistas se han enloquecido con Donald Trump y han decidido echar a la basura incluso las formalidades, porque hay cosas que uno dice, bueno, pero es que esto, al menos por formalidad, no debían hacerlo, pero han decidido echar a la basura incluso las formalidades o el pretender, aunque sea parecer que no son tan descarados, simplemente para hacer un activismo y para asegurarse que Donald Trump no vuelva a llegar a la Casa Blanca. Lo vimos, por ejemplo, en el editorial que saca el New York Times en el endoso a Kamala Harris. Ese editorial es completamente un insulto a los lectores, pero además es un descaro porque cuando uno hace un editorial para endosar a un candidato, lo que uno debería hacer es poner las bondades de ese candidato. Pero en el editorial lo único que dicen es, no importa los defectos de Kamala Harris, es la única opción patriótica porque Donald Trump es una amenaza a la democracia. Eso es el antiperiodismo. Totalmente, pero fíjate además, tú has tocado un tema clave. Yo he hecho 17 años noticias. Cuando uno hace noticias, da noticias. Yo desde hace muchos años hago un programa donde comienzo con un editorial y la gente que sigue mi programa sabe que el comienzo, mi monólogo, es un editorial, es mi opinión, que es totalmente diferente a los datos que después se puedan poner sobre una mesa. O sería diferente si yo tuviera que hacer una entrevista, por ejemplo, y falsear o tratara de falsear la respuesta que está dándome la persona a la que yo estoy entrevistando. Y ese papel de la prensa, Lorenzo, es extremadamente peligroso, porque no es solamente
que se desdiga la candidata. Por ejemplo, en el programa de Oprah Winfrey, que lo vamos a ver en unos instantes, cuando ella está en contra de las armas y puede entrar en tu casa y quitarte las armas, pero luego asegura que ella las tiene y que las usaría, o sea, queda mal. ¿No? El medio puede, al final del día se lava las manos, es ella la que está quedando mal. Pero cuando un medio de repente, en un debate, por ejemplo, como ocurrió con el debate entre la señora Harris y el presidente, donde la presidenta de ese canal es la amiga de Kamala Harris, la persona que le presentó a su esposo, que hizo esa cita a ciegas con el esposo, es la que la está entrevistando, y los periodistas hacen fast check y hacen todo eso hacia un candidato para ayudar a un candidato y perjudicar a otro, ahí estamos hablando de una prensa distinta. Correcto, la prensa tiene que ser totalmente neutral, tiene que ser y presentar la noticia, presentar los hechos como son, no dar una opinión que pueda entonces perjudicar a la persona que lo están viendo y pensar, esto es un noticiero sobre todo desinformar, neutral. desinformar. Exacto, la desinformación es peligrosísima y estamos viendo eso mucho en estas elecciones, donde los medios de prensa están contra totalmente del presidente Trump y están haciendo todo lo posible para que toda la información sea a favor de la vicepresidenta. Pero, sin embargo, con todo eso, es interesante lo que acaba de decir la señora Vallejo, que en el editorial de New York Times no habla bien, digamos, de la vicepresidenta, no habla de los logros que ha hecho, porque no hay mucho de qué contar. Lo que habla es sobre el peligro que si las personas votan por Donald Trump en vez de Kamala Harris, que eso es algo peligroso. Yo creo que eso es desinformación. Totalmente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Trump reaccionando a la edición de esa respuesta o de esa posible edición, porque al día de hoy se ha pedido que se entregue la entrevista en bruto y no lo han entregado. Vamos a verlo. Creo que es el mayor escándalo en la historia de la radiodifusión, de hecho. Lo quitaron y agregaron algo más. ¿Crees que harían eso por Trump? Su declaración fue tan mala que en lugar de transmitirla, la eliminaron. Quitaron todo y agregaron una declaración mucho más breve que ella hizo 10 minutos después y que no tenía nada que ver con la pregunta. No creo que algo así haya sucedido nunca y ahora descubrimos que sucedió en todo momento. No ha sido el único caso. Y ahora pensamos que probablemente sucedió con Biden un par de veces porque fue entrevistado por 60 Minutes y sucedieron algunas cosas extrañas. CBS obtiene una licencia y la licencia se basa en la honestidad. Creo que tienen que quitarla. Vanessa, y es que uno se pone a pensar en este momento es sobre el equilibrio, porque cuando tú tienes la mayor parte de los medios liberales que están apoyando a una candidata con una línea y una agenda ideológica que favorece a una candidata, que durante la pre-campaña, la campaña, la presidencia de Donald Trump, la campaña actual del presidente Donald Trump, se ha visto que lo que han tratado por todos los medios es de perjudicarle y de desinformar. Realmente se hace necesario el balance, se hace necesario el equilibrio, se hace necesario que quizá haya medios que se dediquen simplemente a poner sobre la mesa las cosas que esos otros medios no comentan. Y eso quizá no es desinformar, eso es equilibrio, porque en este momento, si solamente existiera esa prensa, grandes medios de comunicación, a excepción obviamente de Newsmax o que puede ser la cadena Fox, el resto de los medios honestamente son pro Kamala Harris. Absolutamente, es muy importante toda esa información que puede salir de programas independientes, de periodistas independientes, y de hecho yo creo que cada vez más vemos como la gente se retira de ver esos medios grandes y decide recibir su información a través de redes sociales, y eso es muy importante y muestra el descontento de la gente con esos grandes medios y el desengaño, porque también es un asunto de que por más que una y otra vez te digan una mentira, sí, eso cala en cierto sentido, pero cuando el asunto es tan obsceno, ya es muy evidente para la gente. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en el Town Hall que hizo Univision con Kamala Harris, una de las asistentes le decía a la candidata demócrata es que por más de que según las noticias la inflación está bajando, cuando yo voy al supermercado, a mí no me alcanza el sueldo. Y yo creo que eso es un poco lo que puede sentir cada americano, por más que sea demócrata, cuando le dicen una y otra vez los periodistas que la inflación está bien, que está bajando, es que
uno tiene que ir a comprar huevos, un panal de huevos, no sé cuántas veces a la semana, y es evidente que no le alcanza. Entonces yo creo que mucha gente ya se siente insultada cuando ellos tienen que luchar para sobrevivir, el sueldo no les alcanza y ven que en las noticias los periodistas les dicen que todo está bien, o leen un editorial y el editorial les dice, mire, no importa que usted, más o menos, no importa que usted se esté muriendo de hambre, es que Donald Trump es una amenaza a la democracia. A ver, ¿acaso la felicidad o las risas de Kamala Harris le van a llenar la nevera a los americanos? Entonces yo creo que es insultante y creo que la gente, incluso los que siempre han votado demócrata, se están dando cuenta que ya a este punto es insultante. Claro, es que yo siempre he dicho que hasta para mentir hay que tener estilo, hay que tener cierta estrategia. Uno no puede decir, por ejemplo, que está en contra de las armas y que impondría leyes donde retiraría todas las armas que en estos momentos están en los Estados Unidos. Y luego después admitir, como pasó en el programa de Oprah Winfrey, que ella tiene armas, que su esposo tiene armas y, by the way, que si alguien entra en su casa no se querrían encontrar con esas armas. Y luego dice, ups, quizá esto último no debería haberlo dicho, pero ya mi campaña se encarga. Vamos a verlo. I'm a gun owner. Tim Walz is a gun. I did not know that. If And I thought somebody that was breaks in my powerful. house, they're getting shot. Yes, yes, I hear that. I hear that. Probably should not have said that. Ups, probablemente no debería haberlo dicho, pero es que esto se está repitiendo, Lorenzo, en todas las entrevistas. Y yo creo que por mucho que a una persona la quieran alzar al Olimpo, como yo decía, en ascensor, esto es como una campaña de perfume. Te lanzan el perfume por todos los lados, en los mejores supermercados, y cuando la gente prueba el perfume y adquiere el aroma y se da cuenta que el aroma no es el aroma que te han prometido, deja de comprarlo. Y esto creo que es lo que va a llegar a pasar. No sé qué opinas. Sí, creo que eso es lo que está pasando. Vimos cuando ella lanzó la campaña, hubo muchas personas que se arrimaron a ella, mucho dinero le entró a la campaña de ella, las encuestas enseñaban que ella le estaba acercando y superando al expresidente Trump, pero mientras que estamos llegando ahora más cerca al día de las elecciones, la gente se está dando cuenta de la persona. ¿Fue una buena fiscal? Porque, quiero decir, los récords son públicos, los récords están ahí, y los récords no la favorecen como fiscal. No fue la gran luchadora en contra del crimen ni en contra de las pandillas, todo lo contrario. Yo no he visto, y me gustaría que alguien me dijera qué fue realmente algo positivo que esta señora hizo en su época de fiscal, pero tú eres abogado. No fue gran fiscal, fue gran política, ¿no? Y utilizó su... Y relaciones públicas. Y relaciones públicas. Y utilizó esa plataforma como fiscal para avanzar lo que era su carrera política, pero no como abogada. No, yo no creo que hizo gran labor como fiscal general. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar de inmediato con sus conclusiones, pero les recuerdo que en ese número de teléfono que tienen ahí pueden llamarnos y darnos su opinión sobre todo esto que estamos hablando en el día de hoy. Ya regresamos. Bueno, acá en el Departamento de Radiología de las Clínicas Univida, junto al técnico Oscar Villegas, que me acompaña. Don Oscar, ¿aquí le llegan muchísimos pacientes diariamente? Sí, llegan muchos pacientes diariamente. ¿Y ustedes están abiertos de qué día a qué día? Estamos abiertos desde lunes a viernes, todos los días de 7:30 de la mañana a 4:30. Por lo general, ¿qué tipo de rayos X hacen aquí? Aquí hacemos rayos X de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, sobre todo tronco y extremidades. De todo tipo, se hace placas del cráneo, cervical, del tórax, abdomen y sobre todo lumbares y de las piernas, sobre todo las rodillas, que los pacientes tienen muchas dolencias, sobre todo de esas zonas, de la parte del ciático con la parte lumbar y la parte de la rodilla, son una de las cosas que más adolecen los pacientes. Qué maravilla, ahí lo tienen, es el Departamento de Radiología en las Clínicas de Univida, a la disposición de todos los pacientes. Bueno, no cabe duda que obviamente los medios de comunicación tienen un factor importante en la decisión de la gente, pero al final del día la gente se documenta. Ahora ya no es como cuando uno tenía que estar pendiente de un network, ahora incluso la gente puede seleccionar en sus pantallas el programa que le guste ver y después en su pantalla del televisor saca todos los programas de YouTube y los pone en la pantalla de su televisor sin tener que depender simplemente de lo que la cadena le quiera poner a la hora que se lo quiera poner. Ahí están
están precisamente en mis redes si ustedes quieren también escribirme o ver el material que nosotros estamos poniendo para muchos de ustedes. Quisiera sus conclusiones y quiero ir con Vanessa, porque obviamente hemos hablado de muchos temas en el día de hoy, pero hay conclusiones que quizás se pueden sacar adelante de los estados, como decíamos, bisagra, de las encuestas y de toda esta manipulación para tratar de endulzar la figura de una mujer que al final, más allá de la sonrisa, mucha materia gris no está demostrando, Vanessa. Sí, pues yo creo que no solo es que tenemos una Kamala que ha sido una campaña que ha sido completamente llevada por los medios de comunicación. Es decir, yo creo que cuando uno ve que ella, por ejemplo, no ha dado ni una sola rueda de prensa, que todas las entrevistas que han dado han sido entrevistas muy suaves o incluso editadas. Es decir, la última que yo pensaba cuando recién la vi, dije, bueno, es tal vez la entrevista entre las pocas que ha hecho más difícil que le ha tocado hacer. Y luego vemos toda esta edición. Es decir, cuando uno ve que ella ni siquiera siente la necesidad de ir a la prensa, es porque sabe que esa prensa la está manteniendo y que la va a seguir manteniendo, no importa que ella no les dé ruedas de prensa, no importa que ella haga lo que sea. Pero no solo tenemos eso, es decir, una prensa que está abiertamente llevándole su campaña y empujándola, sino que además tenemos una prensa que al mismo tiempo está haciendo una y otra vez campaña contra Donald Trump y presentándolo como un enemigo de la democracia, diciendo que si Donald Trump gana se va a acabar la democracia en este país. Entonces es muy importante que la gente se pregunte, yo creo que esta es la pregunta que es clave y es cómo estaban hace 4 años cuando Donald Trump era el presidente, cómo se sentían, cómo era la economía, cómo eran sus trabajos, cómo están ahora y si realmente alguien cree que Kamala Harris puede mejorar la situación con Biden, porque yo creo que evidentemente no sabemos qué tan extrema va a ser Kamala Harris, es decir, ella dice yo no soy Biden, ella dice yo no soy Donald Trump, pero lo que queremos saber es quién es usted, quién es ella, pero ella nunca ha querido responder eso. Pero lo que a mí sí me queda claro es que Kamala Harris, lo menos mala que puede llegar a ser una administración de Kamala Harris es lo que ya tenemos con el presidente Biden. Pero estoy segura que sus políticas, porque sus valores son socialistas, esta mujer es socialista de verdad convencida, yo creo que una administración de Kamala Harris va a ser mucho peor y va a traer consecuencias mucho peores que esta administración en cabeza de Joe Biden. Entonces creo que aquellas personas que de pronto pueden tener recelo con las formas del presidente Trump deberían, más allá de fijarse en las formas o en cómo él se expresa, en su calidad de vida y en las condiciones que quieren mejorar en su vida, que están eligiendo un presidente y no a su mejor amigo. Lorenzo, ¿cuáles serían tus conclusiones desde el punto de vista legal de lo que hemos visto y de la opinión que tú tienes sobre los medios de comunicación, sobre las encuestas? ¿Cuál es tu conclusión? Yo creo que en estos momentos se está viendo que la población norteamericana está yendo más hacia Trump. Lo ve más como un líder, como una persona que pudiera enfrentar las cantidades de amenazas que estamos viendo a nivel mundial, Ucrania, Israel, China, Rusia. Hay muchos problemas en lo que es el exterior de los Estados Unidos y necesitamos una persona fuerte. La vicepresidenta no es esa persona, no enseña madurez, no enseña certidumbre, no es una persona en la cual podemos ver ese liderazgo. Yo creo que el expresidente Trump está enseñando esa parte. Y yo creo que esa es la razón que muchas de las personas están apoyándolo a él y las encuestas están cambiando a su favor. Pues Lorenzo y Vanessa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aportando en esto todas estas ideas en este programa que está hecho precisamente para eso, para poner sobre la mesa ideas, opiniones. Ninguno somos verdad suprema, así que ese conjunto de opiniones son las que nutren y las que también de alguna forma nos pueden hacer pensar más allá de nuestra propia estructura. Muchas gracias a los dos. Y antes de irse, yo quisiera comentarles a ustedes que la época de Obamacare se acerca, ya estamos muy cerca y quizá usted todavía no tiene ningún plan de Obamacare. Yo les voy a dejar este número de teléfono que es el 305-901-3204 para que usted llame y vea a qué puede tener acceso. Usted sabe que muchos medios de comunicación le dicen que no van a pagar absolutamente nada por un Obamacare. Eso no es cierto. Va a depender de sus taxes, de lo que usted tiene en sus taxes, de lo que usted gana para poder encontrar un plan. Pero sin ninguna duda, si usted llama a Univista y pregunta por ese mercado de salud a lo que Univista Insurance tiene acceso, seguramente va a poder encontrar el más barato y el que más se acomode a sus necesidades. Ahora sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una felicísima noche. Chao, chao.
Bye.